Derechos Humanos, Bioética, Psicopedagogía Evolutiva de la Familia, miembro de la Asociación Panamericana de Bioética, miembro del Consejo de Bioética de la Conferencia Episcopal Mexicana, académico de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y ha impartido conferencias de bioética en todo México, El Salvador, Perú, España y Nueva York. Bienvenido, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me das un poquito más de audio? Bueno. ¿Ahí se oye bien? Sí. Pues antes que nada agradecer a Juventud y Familia Misionera de Cuernavaca la invitación para poder compartirles algunas ideas en torno a la vida humana, sobre todo en una época en la que estamos viviendo, donde los atentados contra esta se han ido incrementando poco a poco, mucho a mucho, y ya es palpable en la sociedad en la que estamos viviendo, incluso ustedes aquí en Morelos y Cuernavaca, ya es palpable todas estas manifestaciones en contra de la vida humana. Entonces espero que a lo largo de esta charla, de estas breves ideas, pues nos llevemos algún compromiso para luchar por la vida aquí en Cuernavaca. La tienen difícil, porque estamos en una época donde a nivel legislativo se están aprobando leyes en contra de la vida, etcétera, etcétera, y si la sociedad civil, en este caso son ustedes, no hace algo, pues van a estar creando leyes en contra de la vida bajo nuestras propias narices, pudiendo hacer algo y no hacerlo. Entonces ojalá que a lo largo de esta charla, espero no cansarlos mucho, se puedan llevar algunas ideas que les ayuden a fortalecer la cultura de la vida aquí en el estado de Morelos y concretamente en Cuernavaca. Para ponerles un poquito en antecedente cómo vamos a llevar esta charla, primero vamos a presentar lo malo y luego lo bueno. Vamos a hacer un recorrido por algunas manifestaciones de la cultura de la muerte, para luego centrarnos en la grandeza de la vida humana, en lo que es la cultura de la vida, para irnos con algunas ideas al respecto. Quiero partir con la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa al mundo en la actualidad? Si hacemos un alto y nos ponemos a ver un poco lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que está pasando aquí en México, en otros países, pues nos damos cuenta que estamos viviendo una realidad en torno a estos temas de la vida humana muy complejos. Vemos por un lado todo el tema del odio homosexual, por el otro lado todos los grupos pro aborto, por otros lados el tema de la eutanasia, por otros lados el tema de la clonación, el tema de la experimentación con embriones. En fin, ya son temas que antes pues eran muy ajenos al común denominador de la sociedad, y sin embargo hoy ya son parte del día a día. Ya, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la clonación, ¿no? Sí. Todos hemos escuchado hablar de la fecundación in vitro, todos hemos escuchado hablar del aborto, de la eutanasia, ¿no? Entonces son temas que en cierta manera ya nos competen a nosotros. Es decir, el tema de la vida no es, ¿cómo les diré?, un monopolio de la Iglesia Católica, sino que el tema de la vida nos compete a todos por el mero hecho de estar vivos, por el mero hecho de ser seres humanos, por el mero hecho de ser personas humanas. Entonces, ante esta realidad, yo puedo ver algunas manifestaciones muy concretas que están pululando ya a nivel mundial. En primer lugar, vemos que hay, sobre todo en la cultura occidental, una visión deformada de la persona humana. Hoy en día, el hombre no sabe quién es y se da cuenta también de que no lo sabe. Si se han fijado,
Hoy en día hemos perdido tanto el rumbo para encontrarnos a nosotros mismos que hemos orientado nuestra vida queriendo descubrirnos como personas, pero sin saber cómo construirnos como personas, y encontramos el camino en las adicciones, en la droga, en el alcohol, en el internet, en el chat. Hoy está muy de moda, ahora los chavitos pues ya están ahí con el celular mandándose mensajes en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en fin, infinidad de cosas. Y nos podemos perder. Y entonces al perdernos, lejos de construirnos como personas, nos estamos empequeñeciendo como personas. Y al no conocernos nosotros mismos como personas, difícilmente reconoceremos al que tenemos delante como lo que es otra persona humana. Por eso es muy fácil decir, oye, es que antes de las 12 semanas, lo que hay en el vientre materno es un montón de células, es como un quiste, y abortarlo, pues no es abortar a una persona, es como si te quitaran una costrita, no pasa nada. La eutanasia, bueno, es que si ya está en coma, pues como no siente y ya no es calidad de vida, pues mejor quitémosela, ¿no? Y la llamamos muerte dulce o muerte piadosa, o lo que ustedes quieran. Otra situación que vemos hoy en el mundo es el relativismo moral. Yo alguna vez les decía a algunos de mis alumnos, el día que tengan insomnio y no puedan dormir, les recomiendo que lean el libro de la metafísica de Aristóteles. Y les aseguro que antes del primer capítulo ya se durmieron. Fuera de bromas, Aristóteles, cuando escribe su libro de la metafísica, él comienza diciendo: todo ser humano, por naturaleza, anhela, desea conocer la verdad. ¿Y verdad que no nos da igual la verdad que la mentira? Si tú le dices, si tu esposo te dice, oye, que voy a una conferencia a las 7, y cuando llega a tu casa trae unas manchas rojas por aquí, el sartenazo no se lo quita a nadie, ¿verdad? Cuando menos. Porque tú esperas que el otro te diga que la verdad. Por tanto, la verdad es importante en la vida del ser humano. Y por eso buscamos la verdad. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde se ha negado incluso todo tipo de verdad, que es este relativismo actual, donde cada quien construye su propia verdad en base a sus intereses, a sus conveniencias o a sus propios caprichos, ¿no? ¿No se han dado cuenta que están muy de moda los programas de opinión pública? Ahorita lo pueden ver, por ejemplo, con lo que ha pasado hoy con el Papa. Oye, ¿y tú qué opinas? Pues yo opino esto, yo opino esto, yo opino esto. Y le hemos dado demasiado peso a las opiniones. Tanto así que al quitar la verdad como referencia, hemos convertido nuestras simples opiniones en nuestras verdades. Oye, que para ti está mal abortar, pues no abortes. Pero si para mí está bien, como es lo que yo pienso, entonces no te metas con mi vida. Y yo hago con mi vida lo que quiero y tú haz con la tuya lo que quieras. Relativismo. Convierto mis opiniones en mis verdades. Con razón, Descartes decía, la fuente más grave de todos los errores proviene del hecho de que el hombre pretende hacer de sus deseos la verdad. Y cuando hacemos esto, entonces la verdad pierde todo sentido. La verdad ya no es un punto de referencia para el ser humano. Simplemente lo que tú elijas, con lo que tú te sientas cómodo, etc. Y la otra manifestación que podemos ver hoy en la actualidad es una difusión sin precedentes, sin ningún freno de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte podemos decir que es una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los que tienen voz y voto. Es muy curioso, no sé si recuerdan que hace 5 años, en el Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación metió al tema de discusión el aborto en el Distrito Federal, ¿se acuerdan? ¿Cuántos ministros hay en la Suprema Corte? 11.
De esos 11, 8 votaron a favor del aborto, 3 votaron a favor de la vida. Y por el voto de 8 jueces, en estos 5 años en el Distrito Federal, van más de 90.000 bebés abortados. Eso es una manifestación de la cultura de la muerte. Pensar que porque estamos viviendo en una sociedad democrática, pensamos que el ser democrático es poner al consenso, al voto de las mayorías, incluso las cuestiones morales, las cuestiones que tienen que ver con la dignidad y los derechos humanos. Y eso jamás se puede negociar, jamás se puede poner al voto de las mayorías. Oye, aunque las mayorías digan que tú no tienes dignidad, ¿tú dejas de tener dignidad? No. Aunque la mayoría te diga, oye, tú no tienes derechos, ¿dejas de tenerlos? No. Entonces, las cuestiones morales no se pueden poner al consenso, al voto de las mayorías. Y si las ponemos, las consecuencias saltan a la vista. Leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, en contra de la dignidad y los derechos fundamentales. La cultura de la muerte, podemos decir que no es una verdadera cultura, sino una anticultura. Pues solamente hay cultura allá donde hay humanización, es decir, donde soy capaz de reconocer al otro como lo que es, una persona humana, donde se da el respeto a todos los hombres y a cada hombre, que eso es lo que prima las relaciones interpersonales. Sin el respeto, que el respeto no es más que reconocer que el otro es igual a mí en cuanto a dignidad, y por tanto no lo puedo tratar como se me pegue la gana. Y la manera de tratarlo es con el respeto que se merece, porque es alguien que vale igual que yo, posee la misma dignidad y posee mis mismos derechos. Y solamente hay verdadera cultura donde hay una promoción integral de ese bien que posibilita la convivencia social, es decir, el de la vida de cada uno de nosotros. Porque si no hay un derecho a la vida, entonces todos los demás derechos salen sobrando. ¿Cómo puedo reclamar un derecho a la libertad? ¿Cómo puedo yo reclamar un derecho a la educación? ¿Cómo puedo reclamar un derecho a la vivienda? ¿Cómo puedo reclamar un derecho a lo que sea si no estoy vivo? Entonces, qué importante es el reconocimiento de ese primer derecho fundamental a la vida. Cuando una sociedad protege y cuida ese derecho primario, podemos decir que vamos por buen camino. Pero cuando una sociedad legisla y atenta contra ese derecho primario, entonces podemos esperar cualquier cosa. Y todo el tema del narcotráfico, y todo el tema de la corrupción, y todo el tema del secuestro, pues ¿qué nos extraña? Si hemos violentado ya el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y encima, en el lugar más sagrado de esta, que es el vientre materno. Es decir, el vientre materno tendría que ser el lugar más seguro en el mundo para la vida humana. Y hoy lo hemos convertido casi en un campo de concentración, donde cada año se asesina a 50 millones de bebés en el vientre materno, porque a alguien se le ocurrió decir por ahí que esos no eran seres humanos, que no eran personas, que no eran lo mismo que nosotros. Algunas manifestaciones que podemos ver hoy de la cultura de la muerte: el aborto, la eutanasia, las técnicas de reproducción artificial, la experimentación con embriones, la clonación, anticonceptivos, contraceptivos. Podríamos poner muchos más, pero entonces no saldríamos de aquí hasta que nos dieran las uvas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recorrido muy breve por algunos de estos, pero fíjense, no sé si alcanzan a ver bien la foto. Este es un embrión que tiene unas 7 o 8 semanas, donde la ley dice que eso es un montón de células y que eso no es un ser humano. Yo cada vez que veo una foto de un aborto y me pongo a ver los ojos, la nariz, los dedos, las piernas, la columna vertebral, pues yo no veo ahí un conejo o una zanahoria, ¿verdad? Yo por lo menos estoy viendo ahí un bebé
desmembrado, partido en trozos, porque a alguien se le ocurrió decir que eso no era un ser humano. A eso estamos llegando con esta cultura de la muerte. El aborto, si bien toda la plática no es del aborto, porque no terminaríamos, sí me dijeron que hiciera un poquito hincapié en algunos de los tipos de aborto, etcétera, etcétera. Vamos a verlo rápidamente, pero tendríamos que partir por esa pregunta. ¿Qué implicaciones tiene? Obviamente, la primera es evidente, la destrucción de un ser humano inocente en el vientre materno, pero también las implicaciones que tiene para la madre. Porque cuando una mujer va a abortar, el doctor o el abortista que la atiende jamás le va a decir las consecuencias posaborto. No solo somáticas, es decir, puedes tener sangrados, puedes tener perforaciones de útero, puedes quedar estéril, puedes incluso morir, como ya ha habido casos de mujeres que han muerto en embarazos legales, no solamente los clandestinos. Pero también las causas psicológicas, porque el síndrome posaborto es real. Y cuando a la mujer le cae el 20, que lo que abortó no era un conejo, sino que era un ser humano. Y encima ese ser humano era su hijo. Ese trauma la va a acompañar hasta el día que se muera. Entonces, si los doctores informaran adecuadamente a las mujeres, a las muchachas, de las implicaciones que tiene el aborto, les puedo asegurar que más del 90%, aunque fuera por miedo, por temor a lo que puede pasar, no lo haría. Porque es gravemente ilícito. Porque siempre quitar una vida humana inocente será algo de lo que nunca podamos orgullecernos. A mí me llama mucho la atención, al rato se los voy a presentar, el Instituto Inmujeres del Distrito Federal le encanta llevar la estadística de los bebés que han abortado en estos 5 años. Y esas estadísticas las renuevan cada mes para decirle a la sociedad: ya llevamos tantas interrupciones legales del embarazo, ya llevamos tantos seres humanos asesinados. No sé si alcancen a leer. Este tema del aborto nunca será resuelto porque nadie sabe cuándo comienza la vida. Que eso es un argumento que usan los proaborto. Es que antes de las 12 semanas, eso no es una vida humana. ¡Wow! Mira que encontré aquí, el desayuno. ¿Estás loca? Esto es un huevo fertilizado de un cóndor de California muy raro. Es extraño. Tú pareces saber cuándo comienza la vida del cóndor de California. Es decir, no ponemos en duda cuándo comienza la vida de cualquier especie. Es más, si ahorita tú estás en Acapulco y agarras un nido de tortuga y agarras los huevos, ¿saben cuál es la pena por agarrar huevos de tortuga? Es la cárcel. Pues estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque nadie pone en duda que en ese huevo que dejó ahí la tortuga fertilizado, dentro hay una tortuguita. Y sin embargo ponemos en duda que en el huevo fertilizado de la mujer hay una criatura. ¿Qué contradicción y qué paradoja tan grande? Si antes de nacer no era persona, entonces ¿qué era? ¿Qué sería? ¿Un quiste? Porque si antes de nacer no éramos personas, nadie de los que estábamos aquí, ¿qué éramos entonces? Un extraterrestre. No sé, por ahí incluso algunos dicen, bueno, es que hasta que no tenga forma humana no sabemos lo que van a hacer ahí. Bueno, en toda la historia de la humanidad y con toda la evidencia científica en la mano, al día de hoy yo no he escuchado ni he visto ningún estudio ni ningún informe que diga: noticia, se fecundó un óvulo de una mujer con un espermatozoide de un hombre y salió un dinosaurio, o salió una lagartija, o salió una zanahoria. ¿Verdad que no? Porque la causa de las causas es lo que se causa. Es decir, si yo tengo un óvulo humano y tengo un espermatozoide humano y se unen, el resultado es un nuevo ser de la especie de la que precede, es decir, de la especie
humana. Pues hoy en día eso lo ponemos en duda. Hoy en día somos capaces de ir en contra de toda evidencia científica y negar un hecho científico. A mí me llama mucho la atención esto, porque no sé si se han dado cuenta, bueno, están invitados aquí por Juventud y Familia Misionera. Entonces quiero presuponer que la mayoría de ustedes son católicos o creyentes. Es muy curioso cuántas veces se ha atacado a la Iglesia Católica de que va en contra de la ciencia y siempre nos ponen el caso de Galileo Galilei, etcétera, etcétera. Y los grupos pro aborto que niegan una verdad científica son los primeros que atacan a la Iglesia de que va en contra de la ciencia. Cuando la Iglesia en estos temas siempre ha ido de la mano del hecho científico. Es decir, el aborto no está mal porque lo diga la Iglesia. La Iglesia lo dice porque la ciencia me evidencia que desde el primer momento hay una vida de la especie humana. Entonces yo no puedo atentar contra esa vida sin atentar contra su dignidad y contra sus derechos fundamentales. Perdón. Me paso para el otro lado. Aquí. Aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida ya no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. El profesor Jerome Lejeune está considerado como el padre de la genética moderna. Él fue el que descubrió el gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down. Fue catedrático de genética durante más de 20 años en la Universidad de la Sorbona en París. Algo sabía el señor, ¿verdad?, de estas cosas. Fue el primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, elegido por el Papa como presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Él, que tuvo a las manos, estuvo en sus manos la investigación genética, de toda esa parte tan minúscula de la existencia de todos los seres humanos, ya no es motivo de pruebas o opiniones, es simple evidencia. Y la evidencia científica está ahí, que desde el momento de la concepción existe una nueva vida diferente al padre y a la madre, con un código genético propio y con una identidad propia. Por tanto, cualquier cosa que se haga en su contra desde ese momento es atentar contra la dignidad y derechos de esa persona. Al aborto lo hemos puesto diferentes causales. Tenemos, por ejemplo, el aborto terapéutico, que la causal dice cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre. Entonces te dicen, bueno, si hay que optar por la vida de la madre o la del bebé, pues es más importante la de la mamá, porque ya si se muere ella y los otros hijos y el esposo, esa es la causal. Cuando está en peligro la vida de la vida de la madre, optemos por abortar al bebé para salvar a la madre. Yo me preguntaría, ¿acaso una vida vale más que otra? No porque sea pequeñita una y grande la otra, quiere decir que esta vale más y esta vale menos. Hoy, gracias al desarrollo tecnológico y al avance de la ciencia, ya son extremadamente raros los casos en que se pierde una de las dos vidas. Ya incluso se ha podido sacar a bebés con 4 meses y medio, no sé si me equivoco, 4 meses y medio, 5 meses, se han metido en una incubadora, pesando a lo mejor 200, 250 gramos, 300 gramos, y han salido adelante. Es decir, ya no hay que optar por el aborto. Y el parámetro que tenemos que seguir aquí es, lo llaman aborto terapéutico, pues tenemos que entender qué nos dice el principio terapéutico. En primer lugar, el principio terapéutico dice que es lícito intervenir sobre la parte enferma para buscar el bien de todo el cuerpo. Es decir, si yo tengo una gangrena en el brazo, sería lícito que me amputen el brazo para yo poder seguir viviendo. ¿Estamos de acuerdo? La verdadera terapia es aquella que elimina la enfermedad. Por eso se llama terapéutico. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Desde cuándo eliminar
a un embrión o a un feto es eliminar a una enfermedad. Es decir, ¿desde cuándo el ser humano se ha vuelto una enfermedad para sí mismo? Entonces ya, de por sí llamar al aborto terapéutico como tal, va en contra del propio principio terapéutico. Otra causal lo hemos llamado el aborto eugenésico. Eugenesia viene del latín y quiere decir selectivo. La causal dice cuando existe el riesgo o la certeza de que el feto nazca con anomalías o malformaciones congénitas. Para eso se usa el llamado diagnóstico prenatal, donde el doctor le dice, mire, su hijo viene con algún tipo de tal, por lo que le recomendamos que aborte. Porque ¿para qué va a traer al mundo a un bebé así? Toda la vida va a ser sufrimiento, estar atendiéndolo, ya no van a poder viajar, ya les van a tener que sacrificar. Mejor abórtenlo y luego a ver si Dios quiere que les mande uno normalito. En los países donde está aprobado el aborto eugenésico, pensemos por ejemplo en España, todos los bebés que se han diagnosticado con síndrome Down, el 90%, fíjense bien, el 90% son abortados. Yo me pregunto, ¿desde cuándo la presencia de malformaciones o anomalías priva de dignidad y de derechos a quienes las sufren? ¿Acaso el que tiene alguna tara es menos digno que tú? ¿Tiene menos derechos que tú? Y si nos pusiéramos a pensar, podríamos, porque si esto fuera así, a ver, me levanta la mano si saben de alguien que sea más inteligente que ustedes. ¿Saben de alguien o no? ¿Sí? Entonces, si ellos son más inteligentes, quiere decir que ustedes no son menos. Entonces, como son menos, ¿también tienen menos dignidad y menos derechos que el otro? ¿Verdad que es un absurdo este planteamiento? Y ese planteamiento que nos están haciendo con esto. ¿Desde cuándo alguien que tenga algún tipo de tara o malformación, eso hace que tenga menos dignidad y menos derechos? Fíjense bien, la dignidad humana no brota en el ser humano por lo que tengamos o dejemos de tener. La dignidad humana nace por el mero hecho de ser personas. Estemos o no estemos completitos, nos falte algo o nos sobre algo. La dignidad no se me da por lo que tenga o deje de tener, sino se me da intrínsecamente por lo que soy. Que soy una persona humana. Y como concepto de persona, ahí no se fija uno en los accidentes, es decir, en las perfecciones. Porque sería un absurdo decir, este es más inteligente, es más digno. Este es más guapo, tiene mayores derechos que el que es más feo. Y es lo que estamos haciendo con este tipo de aborto. Estamos diciendo, como estas personas tienen tales taras, tienen menos derechos que los que estamos, por así decirlo, normalitos. Y entonces sí se les puede abortar. Otra causal, y esta es la que promueven principalmente los grupos pro aborto en primer lugar, es el aborto por violación. De hecho, cuando un grupo proabortista quiere incidir en las leyes de un país para aprobar el aborto, siempre van a llegar y van a buscar en el país un caso, pero de esos duros. Una niña de 11 años, violada constantemente por su padrastro y queda embarazada. Ese es el primer caso, y verdad que lo van a encontrar en cualquier lugar, porque desafortunadamente ese tipo de abusos se dan. Encuentran el caso, la niña fulanita de tal. El segundo paso que hacen estos grupos es apelar a la conciencia colectiva. Pobrecita, ¿qué culpa tiene? Si apenas es una niña, ¿cómo va a lidiar con un bebé? Y la única solución que plantean, el aborto. No plantean el ayudar a esa niña a que salga adelante, a que si no quiere el bebé, lo den adopción, ayudarle económicamente, psicológicamente, legalmente. ¿No? La única solución, te violaron, aborta.
En el momento que logran introducir en un país una ley que permita el aborto por violación, el resto de las causales caen como las piezas de dominó. ¿Han visto cuando ponemos las piezas de dominó una al lado de otra? Tiran la primera y caen todas. Pues así empiezan a caer las demás causales. Algunas cifras del aborto por violación. El 54% de las mujeres víctimas de un ataque sexual no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. El 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar la violación. El 43% de las mujeres se encontraba dentro de las siguientes categorías: total o temporal infertilidad. La víctima puede ser naturalmente estéril, puede ser muy joven o muy vieja, o puede estar ya embarazada. La víctima puede estar usando anticonceptivos, puede llevar un DIU o tener la ligadura de trompas. El 20% de las víctimas se encontraba dentro de esa categoría. Solo un mínimo de víctimas son potencialmente fértiles, porque nos han hecho creer que mujer violada es igual a mujer embarazada. Sin embargo, los datos son muy diferentes. En un estudio con 1.290 víctimas de violación, solamente el 0.6% quedó embarazada. De 3.500 violaciones en 10 años atendidas en este hospital en Minneapolis, no hubo un solo caso de embarazo. De las 85.000 mujeres violadas, 17 resultaron embarazadas, el 0.02%. Ojo, con esto no estoy minimizando el problema. No quiero decir que porque son muy poquitas mujeres embarazadas fruto de una violación, no pase nada, al revés. Sí pasa, pero tenemos que cambiar la estrategia. Fíjense qué curioso. En toda violación en todo embarazo por violación hay 3 actores: el violador, la mujer violada y el fruto de esa violación, que es un nuevo ser humano. ¿Qué hacemos con el violador? Aquí en México creo que son de 7 a 9 años de cárcel, que por buena conducta no sé si se pueden reducir a la mitad, y a lo mejor en 2 años o pagando una fianza o lo que sea salen libres. Incluso si tienen los suficientes contactos, a lo mejor ni pisan la cárcel, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la muchacha violada y embarazada fruto de esa violación? Son pocas las políticas públicas que buscan ofrecer realmente una ayuda a esa muchacha, desde atención psicológica, legal, económica, ayudarla a seguir adelante con su embarazo, si no lo quiere que lo den adopción. ¿Y qué hacemos con el fruto de esa violación? Lo condenamos a muerte. Y en México, la pena de muerte se abolió hace ya cuántos años, y sin embargo la seguimos usando con estos bebés. Es muy curioso, porque muchas veces pensamos que las mujeres embarazadas fruto de una violación, todas quieren deshacerse del bebé, y sin embargo los datos demuestran todo lo contrario. Del 75 al 85% se quedan a su bebé. Claro, yo me pregunto, y a ver, vamos a usar nada más el sentido común. Una mujer violada y que resulta embarazada trae encima un trauma que es el trauma post-violación. ¿Estamos de acuerdo? Una mujer que ha sido violentada en contra de su voluntad y que encima ha quedado embarazada. Ustedes díganme, si proponemos el aborto como solución, ¿desde cuándo una mujer embarazada fruto de una violación, si aborta, queda desviolada? ¿No, verdad? Es decir, sigue trayendo el trauma de la violación y lejos de ayudarla, le estamos agregando un nuevo trauma, el trauma posaborto. Pobre muchacha. Pobre muchacha, ¿dónde está la ayuda? Porque la ayuda sería trabajar en el trauma post-violación, no agregar un nuevo trauma que ya tiene.
La violación de la madre no justifica éticamente el aborto. Es un principio ético elemental de que un mal no se corrige ni compensa con otro que lo supere. Y siempre el quitar una vida humana será un mal mayor, no es un bien menor el quitar una vida humana, es un mal mayor. El aborto por violación no es optar por el mal menor, sino permitir el mal mayor. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido, no priva al bebé de su derecho a la vida. El no nacido no es un agresor, sino una segunda víctima inocente que no debe recibir la pena de muerte por el crimen de su padre. Entonces, ¿cuál sería el proceso más ético y más adecuado? Apoyar a esa muchacha en todos los aspectos de manera integral, ayudarla a que siga adelante con su embarazo y, si no lo quiere, darle la posibilidad que lo den a adoptar. Otra causal, el aborto psicosocial, cuando el embarazo resulta no deseado. Es decir, el muchachito con la muchachita usaron el condón porque les dijeron que tenían que ser responsables, les dijeron que el condón solo falla el 1% de las veces. ¿Han escuchado ese anuncio en el radio? ¿Prefieres seguir usando tu mochila o la pañalera? Usa condón, 99% eficaz. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Es mentira. Ni en pruebas de laboratorio, es decir, controladas, el condón tiene un índice de fallo tan bajo. En pruebas de laboratorio, el condón tiene un índice de falla del 10 al 12%. Y en el campo, es decir, en la vida real, en la etapa de la adolescencia, que está comprendida entre los 12-13 años hasta los 18 años más o menos, tiene un índice de falla de hasta el 45%. Por muchas causas. Porque se lo pusieron mal, porque lo llevaban en la cartera desde ya no sabe cuántos meses estaba picado, porque se le salió dentro, en 1000 causas. 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bombardeo mediático les hace creer a ustedes que con el condón tienen un 99% de eficacia, de que no van a quedar contagiadas o embarazadas, pues venga, como en este mundo nos dicen que hay que darle rienda suelta a los sentidos, disfrutar la vida, Hakuna Matata, carpe diem, todo ese tipo de cosas, pero eso sí, responsablemente, pues vamos a tener relaciones porque se siente rico, responsables, usando condón, creyendo que solo falla un 1%. Cuando me voy a la realidad del 45% y estoy incrementando las relaciones sexuales con el uso del condón, la respuesta lógica, ¿cuál es? Un incremento en las enfermedades de transmisión sexual y un incremento en los embarazos no deseados. Y aquí está la solución. Ya le diste rienda suelta al cuerpo, a los sentidos, fuiste responsable porque usaste condón, por tanto si falló no es culpa tuya, es culpa del condón, pero no te preocupes, nosotros te ayudamos a resolver tu problema. Aborta. Y cuando abortes, sigue disfrutando la vida responsablemente porque no falla. Funciona como método de control natal, es la causa más frecuente de abortos provocados. Actualmente organismos internacionales nos están cifrando en 50 millones los abortos cada año en el mundo entero, es decir, casi la mitad de la población de México se estaría exterminando cada año. En 2 años ya no existirían los mexicanos. Somos 110 millones más o menos. Pues en 2 años México desaparecería del mapa. A mí se me ocurrió sacar esa cuentecita. 136.000 abortos diarios, 5.700 abortos cada hora, 95 abortos cada minuto, cerca de 2 abortos cada segundo. Cada segundo que estamos hablando aquí del aborto, están 102 bebés abortados en el mundo. Desde 1973 que en Estados Unidos se legalizó el aborto, el 42% de las mujeres que han abortado lo harán por segunda y hasta por tercera vez. 1 de cada 3 bebés concebidos muere víctima del aborto. Es una ruleta rusa. 1 de cada 3. El 98% de los abortos se llevan a cabo
como medio de control natal o para ocultar un embarazo no deseado. Menos del 2% de los abortos se hacen como resultado de una violación, incesto o amenaza de vida de la madre. Fíjense, el 98% por un embarazo no deseado, menos del 2% como violación, incesto o amenaza de peligro a la madre. Y sin embargo, son estas causales las que los grupos pro aborto buscan en primer lugar aprobar. Porque si ya logramos aprobar esto, este cae de cajón. Y es ahí donde está el negocio. Hay por ahí un documental que se llama Dinero manchado de sangre, que lo pueden bajar incluso completito de YouTube. Le ponen Blood Money o Dinero manchado de sangre y nos cuentan todo el negocio que se esconde detrás de la industria del aborto. Es un negocio multimillonario. Ustedes calculen que si hay 50 millones de abortos en el mundo, vamos a poner un promedio. El aborto puede costarte entre $200 o hasta $6.000, dependiendo de la etapa de embarazo en la que se encuentre la mujer. Vamos a poner un promedio bajo. Supongamos que cada aborto cuesta $500, son 5.000 pesos. Multiplican 5.000 por 50 millones. Yo cuando lo quise hacer en la calculadora se me bloqueó porque no le cabían los ceros ahí. O sea, es una industria multimillonaria. ¿Ustedes se creen que a los que promueven los abortos les importa un cacahuete la salud de sus hijos? ¿La salud de ustedes? No les importa para nada. Lo que les importa es que paren, hacer el procedimiento lo más rápido posible y marchándote a tu casita, que no queremos que te mueras aquí. Y si te pasa algo, que te pase fuera de la clínica. Lo que les comentaba antes, les encanta presumir el número de abortos. Esta estadística está actualizada el 31 de enero, es decir, hace menos de un mes. Cada mes la están actualizando. En estos 5 años en el Distrito Federal se llevan practicados 94.200, dicen ellos, interrupciones legales del embarazo. Qué bonito suena, ¿verdad? La ILE, interrupción legal del embarazo. Lo que llevan son 94.200 mexicanos abortados, matados. ¿Esto es interrupción legal del embarazo o es homicidio de un ser humano? Porque esa foto que ven ahí es de un bebé de menos de 12 semanas, donde la ley te dice que eso es un montón de células. Se alcanzan a ver los dedos, ¿verdad? Los pies, la columna vertebral, los intestinos. Eso es un aborto. El desmembrar, el destruir, el matar una vida humana. No de otra especie, sino de nuestra propia especie. Madre Teresa de Calcuta decía: si una madre es capaz de matar a su hijo en tanto lo trae dentro de su vientre, entonces podemos esperarlo todo. Es decir, secuestros, asesinatos, violaciones, ¿de qué nos extrañamos? Si hemos sido capaces de violentar la vida en el lugar más sagrado, que es el vientre materno. Las leyes que legitiman la eliminación directa de seres humanos inocentes están en contradicción total e inconciliable con el derecho inviolable a la vida. Dejamos el aborto y pasamos a la otra manifestación, la eutanasia. Y aquí la única pregunta que yo me haría es esta: ¿es lícito para eliminar todo dolor y sufrimiento quitar la vida a una persona? Porque la eutanasia se define así, el acortar y quitar la vida a una persona con el fin de eliminar todo dolor y sufrimiento. Si analizamos la definición desde el punto de vista ético, para ver, dentro de la ética tenemos que ver el fin, las circunstancias, en fin, todo lo que es el acto en sí y la finalidad del acto. El fin
que es eliminar el dolor y el sufrimiento, ¿es bueno o es malo? Es un fin bueno. Aquí cuando te duele algo vas al médico para que te recete algo y te calme el dolor, ¿estamos de acuerdo? Entonces el fin es bueno, pero el medio empleado es quitar la vida, es matar a ese paciente. Por tanto es un medio éticamente malo. Y si yo tomo en cuenta el principio ético que dice el fin no justifica los medios, el fin bueno, aliviar el dolor y el sufrimiento, no justifica los medios, que en este caso es quitar la vida de ese paciente, el acto entonces es intrínsecamente malo. En el tema de la eutanasia hay muchas confusiones, porque a veces pensamos, es que yo no quiero que sufra y lo tengo que desconectar. A ver, una cosa es el encarnizamiento terapéutico, una cosa es el que un paciente esté conectado a aparatos extraordinarios, y otra cosa es que no solamente le quite los extraordinarios, sino que también le quite los medios ordinarios. Por ejemplo, en Estados Unidos un caso muy famoso, Terri Schiavo. Ella lo único que necesitaba, estaba totalmente paralizada, no estaba en coma, estaba con los ojos abiertos, no podía hablar, no podía moverse, y lo único que necesitaba para seguir viviendo era una sonda de alimentación, porque no podía tragar por sí misma. Entonces, por esa sonda le pasaban alimento líquido, líquidos y medicamentos. Eso es un medio ordinario, no es extraordinario. ¿Qué hicieron con Terri? Por petición del esposo y por orden del juez, le retiraron el tubo. A los 13 días murió de hambre y de sed. Esa es la eutanasia. Eutanasia no es, oye, es que si está conectada en vida, aparatos y se los quito, le estoy haciendo la eutanasia, ¿no? Yo puedo quitar todo lo desproporcionado mientras no falte lo ordinario y dejar que el curso natural de vida llegue, y de muerte cuando debe llegar. Mientras no falten los medios ordinarios, hidratación, alimentación, higiene, cuidados paliativos, no estoy cometiendo una eutanasia. La estaría cometiendo si le quito también esos medios. En las técnicas de reproducción artificial, yo me quedaría con esta idea. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Es decir, no porque lo pueda hacer, quiere decir que lo deba hacer. Yo ahorita podría llegar aquí, como ha pasado muchas veces en Estados Unidos, saco una pistola y me pongo a pegarles tiros a todos ustedes. ¿Verdad que lo podría hacer? Pero el que lo pueda hacer no quiere decir que lo deba hacer. Con las técnicas de reproducción artificial, claro que podemos fabricar la vida en un laboratorio, pero el que podamos hacerlo no quiere decir que debamos hacerlo. No quiero entrar más en el tema porque esto daría pie para otra plática completa, nada más es una pequeña idea. En el tema de la experimentación con embriones, a manera de chiste, yo me morí esperando una cura con la investigación de embriones. ¿Y tú? Yo era el embrión. Claro, es muy fácil. Sí, es que para curarme a mí, investiguen todo lo que quieran investigar. ¿Saben lo que implica la investigación con embriones? Para yo poder investigar con embriones, tengo que destruirlos, tengo que matarlos, para poder sacar de ahí células madre, especializarlas y lo que sea, y tancar. Entonces, toda experimentación con embriones implica necesariamente la destrucción de los mismos. Sobra decir entonces que es un acto éticamente ilícito, porque yo no puedo hablar, fíjense bien, de progreso científico y tecnológico si ese progreso se ha dado atentando contra la vida de un solo ser humano. Eso más que progreso es retroceso. Entonces hay otras líneas de investigación que nos permiten hoy generar células madre adultas sin tener que destruir una vida de un embrión. El tema de la clonación. ¿Qué implica la clonación? Pues implica
romper todo el sentido de lo que es la relación interpersonal del hombre y la mujer para generar la vida. Porque para hacer un ser clonado ya no se necesita un óvulo y un esperma. Se necesita nada más un óvulo sin su núcleo. Yo agarro un óvulo de una mujer, su núcleo que tiene 23 cromosomas, porque tiene la mitad de los cromosomas, y el espermatozoide tiene los otros 23, le saco ese núcleo con 23 cromosomas y lo tiro a la basura. Agarro cualquier célula de mi cuerpo, de la piel, de la saliva, de donde sea, y extraigo su núcleo que ya tiene 46 cromosomas. Lo meto dentro de ese óvulo al que le he quitado su núcleo, y ese núcleo con 46 cromosomas, al estar dentro del óvulo, que es el medio propicio para que se desarrolle la vida humana, vuelve a recordar el plan original que tiene dentro de las células, que es crear a un organismo. Les voy a dejar con el padre libros de los principales terapeutas a nivel mundial en español. No sé si han oído hablar de Richard Cohen. Él era homosexual, con una terapia se hizo heterosexual, se casó, tiene 3 hijos y ahorita se dedica por todo el mundo a hacer terapias de cambio con personas con tendencias homosexuales. Tiene un libro muy conocido que se llama Comprender y sanar la homosexualidad, donde presenta su terapia. Tenemos al doctor Nicolosi en Holanda, tenemos al doctor Hart, bueno, es un nombre medio raro, también de por allá, por el norte de Europa. Entonces, varios de los libros de sus estudios, casos, etcétera, que ya están publicados en español, los tengo en PDF y en Word y se los puedo dejar sin problema, para que vean que esa línea de terapia de cambio funciona. Tony, una pregunta. Cuando se tiene un familiar con esas tendencias, ¿qué es más sano o más conveniente? Hacerse de la vista gorda o lo que sea, que no pasa nada, o enfrentarlo, hablar con él. ¿Cuál sería la mejor como primera instancia? Primero, amarlo porque es tu hijo, tu ser querido, tu familiar, ¿verdad? No rechazarlo, no discriminarlo. Y segundo, buscar ayuda con especialistas que realmente lo puedan ayudar, ¿no? En este caso, pues terapeutas de cambio que están preparados para eso. El gran problema actual es que como sociedad también hemos creado cierto rechazo, ¿verdad? Sí. Y repito, el tema de la homosexualidad no es con el afán de atacar, agredir a estas personas con tendencias homosexuales, sino que es con el afán de poder tenderles una mano, de poder ayudarles, de poder acogerlos, comprenderlos. Entonces ahí el camino es ese, no rechazarlo, comprenderlo, ponerse en su lugar, pero darle medios para intentar ayudarlo. Yo de repente el libro este de Richard Cohen lo he mandado en 1000 gentes por Facebook, por internet, por aquí, por allá, y ayuda. Entonces eso permite pues luego buscar a un especialista en el tema. Yo tengo un caso de una amiga que su hijo tiene este problema, pero es inevitable que se sienta rechazado cuando ella como madre quiere ayudarle. Yo entiendo que el problema es como el enfermo que tiene que reconocer su problema, pero cuando la mamá o la persona, como es el joven, el familiar que sí sabe que esto está mal, que quieres ayudar, pues vas a insistir. Entonces, ¿qué es mal? Chocas. Es que yo no te voy a ver porque pues es que me vas a hablar de este tema y ya sabes que a mí no me toques. Esa situación es bien difícil, bien complicada de entender, y lo que pasa es que la mamá termina por dejarlo ser. Y por más que oye, páginas, mira que este retiro, que mira va a haber el congreso, pues... No, a veces los papás nos convertimos en el primer obstáculo, porque a lo mejor la manera en acercarte a tu hijo siempre ha sido incriminatoria, ¿no? Es que, vea esto, es que estás mal. Pues también el otro se harta, ¿no? Entonces a lo mejor como papás también nos ha faltado el saber llegar a hijos con esas tendencias, ¿no? Oye, Tony, para los que dicen ¿qué tiene de malo que el hombre en su libertad construya su género? Vas en contra de tu propia naturaleza, y cuando vas en contra de tu propia naturaleza, la única consecuencia es que estás destruyendo tu propia vida, psicológicamente hablando, incluso con todas las manifestaciones que traigas consigo. Es decir, si tú por naturaleza eres hombre,
Lo propio es que te construyas como lo que eres, hombre. Si tú por naturaleza eres mujer, lo propio es que te construyas como lo que eres, mujer. Ir en contra de lo que es natural, lo único que crea es problemas psicosomáticos, psicológicos, brutales. Nos decía una lesbiana con la que tuve la oportunidad de entrevistarnos. Decía, yo nací con padres felices, en un ambiente feliz, etcétera, y yo soy una mujer totalmente feliz. Y he decidido he decidido ser lesbiana y tengo una pareja lesbiana, decía. Y yo soy feliz, no viví con familias desintegradas, etcétera. Entonces, por eso, lo que les decía hace un ratito y que no lo pudimos ver ahorita, las causas de la homosexualidad no son causas únicas. Es decir, es que si tienes padres infelices o padres ausentes, ya vas a ser homosexual. No. A unos les afectará y eso hará que sí sean personas con tendencias homosexuales, otros no. Entonces no hay causas únicas. A lo mejor esta persona, por lo que llegó ahí, pues fue por una visión incorrecta de lo que es su persona, como mujer, y ella pensó. Hoy en día hay una corriente de pensamiento que es toda esta mentalidad liberal radical, ¿no? Que ponen la capacidad de elección por encima de cualquier cosa. Y entonces la capacidad de elección se convierte en el criterio de moralidad. Es decir, si yo lo he elegido porque creo que es un bien para mí, está bien. Porque ha sido una elección autónoma y libre mía. Y ese es el gran error, que la moralidad no se sujeta a los caprichos e intereses de cada quien. Tiene unos principios éticos que son inmutables. Entonces yo crear mi moral en base a mi capacidad autónoma de elección, pues estoy desviando totalmente, desde mi forma de ser, de actuar, de pensar, todo. Una pregunta más, nada más, ¿hay datos a qué edad se empiezan ellos a tener esas tendencias? Te voy a explicar por qué. Yo sí tengo familia y tengo por ahí bastantes, bueno, no bastantes, más de uno. Sí, tengo. Yo me llevo muy bien con ellos, hemos hablado, por ahí nos comentan que ellos desde chiquitos ya empezaron con esa. Entonces argumentan eso, ¿no? Precisamente que desde que nacieron ya tenían esa no, repito, el homosexual se hace, no nace. Pero hay una repito, no hay causas únicas y no hay una edad única que digas tú. Es que a tal edad, si tú desde chiquito, cuando tus niños son chiquitos, tienen ciertos toques de amaneramiento y uno como papá lo va tolerando, lo va incluso aplaudiendo. Oye, mira qué bien baila. No es lo mismo que el niño baile, pues no sé, con estilo, a que baile así, ¿verdad? Y los papás encima lo aplauden, pues estás orillando desde que el niño es chiquito a que tenga una conducta determinada. Generalmente donde se suele manifestar todo el tema de la homosexualidad, así más ampliamente en la adolescencia. La adolescencia es la etapa más vulnerable del muchacho, porque está pasando de ser niño a ser adulto. Es una etapa de cambios tanto fisiológicos, psicológicos, donde puede haber muchas dudas. Y en la adolescencia se dan de repente crisis de identidad. El muchacho que siente atracción, porque él a lo mejor no es muy agraciado, físicamente hablando, hacia el capitán del equipo tal, porque él está musculoso, tal y cual. Y cuando uno se acerca con un psicólogo, por ejemplo, a decirle, oiga, es que pues me llama la atención fulanito. Ah, no, mijito, es que eres gay, así naciste. Cuando lo que se le tendría que decir es normal que en esta etapa de tu desarrollo psicoevolutivo puedas tener esas sensaciones. Pero tú, adelante, sigue, búscate una novia y haz tu vida y no pasa nada. Y así estás ayudando al muchacho. De la otra manera lo que estás haciendo es que tome un camino que no estaba llamado a él. Y todos los complejos y traumas que crea eso. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales cuando se tiene algún familiar? ¿Cuál es la recomendación? Primero, que como papás o como familiares se investiguen y se formen,
que lean a los terapeutas estos, que estén informados y que busquen en la asesoría de un terapeuta de cambio bueno, o sea, es decir, que esté preparado para eso y que vean la manera de acercarlo con esta persona. ¿No? En general podríamos decir que también sería como recomendado ir hablando, ¿no?, sobre las cosas. Si es un varón, mira, los hombres hacen todo esto bien, etcétera, etcétera. O si es una mujer, es que miren, repito, he tenido que cortar muchas cosas porque ya el tiempo ya se nos fue. Pero aquí lo importante, por ejemplo, en el desarrollo psicoevolutivo de un niño varón, es la figura paterna. La relación que tenga con el papá, desde abrazos hasta golpes, en el buen sentido, no golpes de, o sea, de repente luchitas y que te pones a jugar con tu hijo físicamente, etcétera. Todo eso refuerza su identidad como hombre, al igual que la niña con la mamá, etcétera, etcétera. Entonces es importante desde pequeños que el niño vaya fortaleciendo su identidad como lo que es, como niño o como niña. Yo de repente cuando peleo con mis hijos y llega alguna de mis hijas que quiere pelear también, le digo, no, mijita, contigo no puedo jugar así, contigo jugar a otras cosas, pero con tus hermanos pues puedo tener un contacto físico pues más de hombre a hombre, ¿no? Y eso fortalece al niño como tal o a la niña como tal. Entonces eso hay que trabajarlo desde la familia, por eso es tan importante el matrimonio y la familia natural, es decir, hombre, mujer, niños, para que el niño tenga el modelo como hombre y la niña el modelo como mujer. En un momento dado, si hay alguna persona que requiera ayuda, por ejemplo, en Cuernavaca sí está Courage Latino, pero en un lugar en donde no hubiese, ¿es suficiente con los libros que nos recomiendan? Les va a dar luces a ustedes para ir a lo mejor orientando, pero sí requieren de alguien ya especializado en el tema. Con Courage Latino lo que pueden hacer es eso, donde esté el muchacho o la muchacha con tendencias homosexuales, les pueden decir cuál es el terapeuta más cercano a ese lugar, ¿no? Gracias. Pero bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo. Ya, Tony, muchas gracias. Perdón por lo rápido y Vamos a terminar aquí ahorita. Tony tiene que irse a la siguiente conferencia y nosotros también, pero él tiene que irse adelantando un poco. Ya está aquí nuestro hermano que lo va a llevar. Te dejo allá adelante.